Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a Desafíos, un programa que, como hoy y todos los sábados, abordamos temas de mucha relevancia para el país y para el mundo. Hoy vamos a tratar de abordar algunas temáticas vinculadas con Trump, Zelensky, la guerra que hay por ahí de palabras, el tema de las tierras raras, y vamos a comentar con el doctor, maestro meritísimo, ingeniero al mismo tiempo, José Luis Moreno, un poquito el discurso presidencial. Pero hoy tenemos la fortuna no solo de tener aquí a José Luis, sino que también tenemos al equipo completo de retos y desafíos, tanto los viajeros como los que también son de aquí, ¿verdad? En este caso, Dicla López y Luis Doval. Luis Doval tiene algo que decirnos vinculado con la regla de oro, pero lo que él está ya dispuesto a participar con nosotros, debo decirle que es importante que le demos seguimiento a esa situación que se está viviendo entre Estados Unidos, Zelensky, Rusia, Europa. Y recordarles que en esta semana tuvimos el Día de Duarte. Y sabemos que sus principios, esos principios duartianos de independencia de la República Dominicana, no fueron de manera aleatoria ni tampoco fortuita. Son resultado de un conjunto de valores éticos, morales y patrióticos, así como liberales del patricio. Entonces, esos valores éticos, morales, vinculados con una visión del patriotismo y nacionalismo, también involucran una gran responsabilidad sobre ese porvenir que se quería crear para el mundo. Un mundo que espera una nueva creación sustentada en solidaridad, justicia, honestidad y respeto. Pero para ya arrancar, entiendo yo, con la regla de oro, ya que supongo que Luis Doval está ahí en expectativa para empezar, vamos en casi inmediato, señor director, le informo, casi inmediato vamos entonces a empezar con la regla de oro, de modo que ya estamos listos y adelante con Luis Doval y la regla de oro. El programa Retos y Desafíos, nosotros no sé si hablar en árabe, porque estuvimos por el Medio Oriente casi una semana y algo, disfrutando el hermoso país del Golfo Pérsico. Pero bien, estamos acá. También recordarles que hace un año se detectó el primer caso de COVID, perdón, hace 5 años, el primer caso de COVID aquí en la República Dominicana. Y con esto vamos a iniciar con la palabra bíblica, que está tomada hoy de Miqueas 6:8, y con relación a lo que usted estuvo mencionando en la introducción. Dice, Él te ha dicho, oh Jehová, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová espera de ti? Solo que practiques la justicia, ames la lealtad y andes con modestia junto a tu Dios. O sea, aquí vemos que Dios nos pide, o sea, nos espera de nosotros que seamos modestos y que practiquemos la justicia, que amemos la lealtad también para andar junto con Dios. Y es lo que hoy en día carecen muchas personas, lo que es la modestia, y esta misma va de la mano con la cualidad de la humildad, que son muy relacionadas, puesto que la persona modesta tiene un punto de vista equilibrado de ellos mismos y también conocen cuáles son sus límites. Vemos que también alguien humilde respeta a los demás y no lo considera, o sea, los considera superiores. Eso que lo que vimos en la pasada reunión de Estados Unidos y Ucrania, la falta de modestia y la humildad para llegar a un acuerdo. Vemos que si esto se hubiera aplicado, este versículo bíblico, tal vez el resultado hubiera sido otro, porque esto ha sido un escándalo a nivel internacional. Estos dimes y diretes, esta lucha de poderes, luchas de egos, y es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos modestos, seamos humildes, para que Él nos dé su aprobación. Vemos que Dios no espera mucho de nosotros,
solamente que le seamos leales, modestos, humildes, o sea, no nos exige tantas cosas que no podamos darle. Así que esa es la palabra bíblica de este sábado y esperemos que se les quede grabada en sus mentes. Maravilloso. Yo pienso que Dicla, bueno, ellos estaban por ahí en Bombay. En Dubái estaban Dubái, ellos. en Dubái. Ellos estaban en Dubái, entonces, no, pero ellos caminaron toda esa zona por ahí. Sí. Yo creo que estuvieron en Irán por ahí, porque también hablaban del Golfo Pérsico. Exacto. Pero bueno, Dicla, ¿qué le pareció Dubái? ¿Qué le pareció toda esa zona por ahí? Bueno, mire, realmente es una experiencia inolvidable. Eso es algo que no todo el mundo ha vivido la misma experiencia, porque nosotros hicimos un recorrido que muchas personas van solamente a Dubái o van a Dubái a Abu Dhabi. Nosotros hicimos un recorrido por el Golfo Pérsico. Entonces, dentro de lo que es el Golfo Pérsico, visitamos Doha, Qatar, visitamos también Bahrein, que es uno de los países arábicos bastante interesante, donde esos países por ahí la mayoría han sido destinos de todos los amantes de la Fórmula 1, que tienen unas carreras impresionantes y unos circuitos bastante impresionantes también. Y estuvimos también visitando el país de Omán, que es un sultanato independiente, no pertenece a los Emiratos Árabes, pero sí están todos ahí. Fue prácticamente uno de los primeros y tuvimos la oportunidad de vivir como en el tiempo bíblico, sentarnos a comer en el suelo con las manos, en lugares donde muy diferente a la cultura que nosotros tenemos. En esos países pues no se consume bebida alcohólica. En Dubái quizás hay algunas zonas, por ejemplo en la Marina de Dubái, que es una parte como ya muy moderna y se consumen ciertas bebidas alcohólicas, pero tuvimos la oportunidad de visitar muchos lugares muy impresionantes. Yo no sé, Luis. No, y lo que más me impactó fue la estructura, ¿verdad? Un país súper desarrollado, a pesar de ser un país pobre que viene entre conflictos de piratas, anteriormente mucha pobreza, y ellos al encontrarse prácticamente el oro, que fue Bahrein el primero que descubrió el petróleo, así, el oro negro. El oro negro. El oro negro. Y ellos desarrollaron su país de una manera impresionante, porque uno se encuentra con un país sumamente desarrollado a pesar de las trabas que ellos tuvieron en el pasado. Lo que me remonta un poquito a nuestra República Dominicana, que también somos un país rico, a ver cuándo vamos a iniciar nosotros a implementar esos tipos de mejoras y cambios para nuestro país. Y básicamente una cosa impresionante también es que esas potencias por ahí, que ahora son de verdad que sede del edificio más alto del mundo en Dubái, ¿verdad? El Burj Khalifa. Entonces, cuando uno se pone a pensar en el poco tiempo que tienen ellos, que son menos de 40 años, ¿verdad? Tienen ellos que empezaron ese desarrollo. Óyeme, uno se queda como que con la boca abierta, porque definitivamente el avance que ellos han tenido, como dijo Luis, de ser pescadores, de ser personas bastante pobres, a pasar a un nivel de riqueza en donde la mayoría andan en BMW, en Mercedes-Benz, por lo más baja que sea su economía. Ese es el tipo de vehículo que usted ve allá, como que incluso los Ubers son estos Lexus, esos Tesla modernos, y uno se queda como que Esta gente quedaron encantados No, sí. De hecho, ellos eran ricos. Lo que pasa es que eran ricos de naturaleza, ¿verdad? Exacto. Y no la habían explotado. Entonces, sí. Por eso entonces dieron el salto, ¿verdad? Exactamente. Y a propósito de actividades educativas, ¿cuál es la próxima actividad que tenemos? Bueno, estamos trabajando con lo que es el CIPLAF, el Congreso Internacional sobre fraude y sobre lavado de activos, delitos financieros. O sea que este evento, que va a ser del 27 al 28 de marzo, aquí en la localidad de Santo Domingo,
estamos invitando a todos a que puedan participar. Ya tenemos una buena cantidad de personas inscritas y tenemos muy pocos cupos disponibles. Incluso tenemos algunas ofertas que pues tienen mucho que ver con lo que pueden recibir las personas que se inscriban durante la próxima semana. O sea que es importante que los que se vayan a inscribir en la próxima semana pidan su valor agregado que van a tener al inscribirse. Y aparte de eso, pues estamos trabajando también con el evento CORLAF, que es uno de nuestros eventos insignia, que sabemos que el Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraudes y Corrupción, como todos los años, en el mes de junio, del 19 al 22 de junio vamos a estar en la ciudad de Punta Cana. Así que ese es un evento que todo el mundo lo espera. Ya hay muchas personas también reservando sus cupos y inscribiéndose, garantizando su participación en este importante evento, los cuales también dan créditos FIBA a los que participen para poder tener y mantener su certificación y poder recertificarse como cada 2 años le exige esta institución de la Financial and International Business Association. Además, estamos trabajando muy rápidamente, y digo rápidamente porque yo creo que los cupos están casi agotados, con el evento que vamos a tener en Turquía, que es nuestro buque insignia CIAFAC 2025. Este es la 13ª edición del CIAFAC y hemos elegido un destino que a todo el mundo les ha fascinado, que es el destino Istambul en Turquía. Así que los que estén interesados en no perderse esta actividad, es importantísimo que puedan llamar a nuestras oficinas 809-792-6699 la próxima semana, o pueden contactarse tanto con Luis como conmigo directamente, que la mayoría saben cómo contactarnos, y pueden reservar y bloquear su cupo para este impresionante evento que vamos a tener en Istambul, Turquía, en octubre del 2025. Así que aunque vean que falta mucho tiempo, la fecha límite de inscripción es el 20 de agosto. O sea que a partir del 20 de agosto ya nadie va a tener acceso a poder participar en el Congreso. Y tenemos unas ofertas bastante interesantes, unos paquetes que hemos preparado, donde los que se inscriban hasta el 30 de marzo van a poder tener un valor agregado bastante interesante con el mismo costo de inscripción. Así que por favor llámenos para que puedan hacer eco de esto que nosotros les vamos a ofrecer durante este 2025, entre muchas otras actividades que vamos a tener, incluyendo la certificación FIBA, que ya a principios de abril vamos a tener la presencial aquí. Así que los que están interesados en certificarse van a poder aprovechar, no solamente quizás si quieren hacerlo de forma online, pero también van a poder aprovechar la oportunidad de tener esas 16 horas, 2 días de capacitación intensiva con uno de los facilitadores de FIBA que traemos para que les den esa instrucción, cosa de que sea un poquito más fácil para los que tienen muchísimas ocupaciones y se les hace un poquito tedioso estudiar todo ese material, pero sí van a poder tener esa guía para que puedan tener un mejor desenvolvimiento tanto en sus funciones al momento de certificarse como en el mismo examen. Así que esperamos que todos ustedes puedan aprovechar también esa oportunidad. En nuestro Congreso hemos incorporado a través de los tiempos el tema del crimen financiero, el tema de la evasión, el fraude, el lavado. Es bueno comenzar a colocar el tema del fraude eléctrico, ya que tenemos aquí un experto, José Luis es un experto en materia de analizar estos problemas que se presentan por acá, por el sector eléctrico. De 2 semanas ese congreso. Sí. Señores, y vemos la situación, la confrontación que se dio entre Zelensky y Donald Trump. Bueno, Donald Trump le repitió algo que hace un tiempo también ya le había dicho, y que quien tenía la carta de negociación era Rusia, y ahora le dijo bueno, es que tú no tienes la carta de negociación. Ahí se desató todo una anarquía en la conversación, y sí, algo que yo le doy mucha importancia es lo que Trump dijo, de que Zelensky estaba buscando una tercera guerra mundial. Y yo quise, porque es algo que nadie quiere en el mundo,
Nadie quiere tercera guerra mundial. Yo no quiero tercera guerra mundial. Y si bien, independientemente de las críticas que le podamos hacer a Donald Trump, todo aquello que se levante en contra de una tercera guerra mundial hay que aplaudirlo. Pero los partidos dominantes de Estados Unidos son guerreros todos. Miren, desde el año 1846, el Partido Demócrata ha sido protagonista en 10 guerras. La guerra de México, Estados Unidos, que fue 1846-1848. La Primera Guerra Mundial, 1917-1918. La Segunda Guerra Mundial, 1941-1945. La Guerra de Corea, el inicio de la Guerra de Corea, 1950-53. La expansión de la Guerra de Vietnam, 1961-69. El retiro de la Guerra de Afganistán, pero que abarcó varios gobiernos, 2009 y 2021. La Guerra de Irak y la retirada de la Guerra de Irak. La intervención en Libia en el 2011. La guerra contra ISIS en Siria, 2014-2017. Y el apoyo a Ucrania, 2022. Eso es producto de esa política que ha aplicado el Partido Demócrata. Pero el Partido Republicano también no se ha quedado atrás. Ha participado en 9. La guerra hispano-estadounidense en 1898. El final de la Guerra de Corea la empezó los demócratas, la terminaron los republicanos, 1953. La retirada de Vietnam, 69-71-5, de modo que ahí estamos hablando de que ellos participan finalizando 2 ya rápidamente de la que inició el gobierno demócrata. La invasión a Granada, ya yo recuerdo toda esa época. La invasión a Panamá, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la inició el Partido Republicano, igual que la guerra de Irak, que la finalizó ambas el Partido Demócrata. Y entonces la guerra contra ISIS en Siria y la disminución de esa guerra. Y ahora entonces lo que busca el Partido Republicano es completar 10, cerrando también la guerra de Rusia y Ucrania, y después hay que esperar lo que va a pasar con el Medio Oriente y Hamas. Pero son intervencionistas, todos son guerreros, todos. Al mismo tiempo hay muchos empresarios que han apoyado a estos gobiernos a subir, que son guerreristas. Y esos republicanos como Elon Musk ahora, ¿verdad? Como Timothy Mellon, descendiente del magnate bancario Andrew Mellon, como Miriam Anderson, la viuda magnate de Sheldon Adelson, esa otra, y Richard Elizabeth Wingeney, que fue fundadora de la empresa de envío online. Esos empresarios siempre estaban al lado del Partido Republicano, pero al lado del Partido Demócrata está George Soros, un filántropo, ¿verdad? Y financiero al mismo tiempo. Malcolm Bloomberg, todo el mundo sabe quién fue ese, y es alcalde de Nueva York y fundador de Bloomberg, una empresa muy difundida y que reporta muchas informaciones y que participa en los mercados financieros. Rick Hoffman, cofundador de LinkedIn, ¿verdad? Pero también Bill Gates. O sea, todos estos ricos están también detrás de todos esos partidos, pero como el objetivo hoy no fue venir a hablar de esto, sino venir a hablar a conversar con nuestro hermano y amigo. Y voy a dar una información que yo sé que a él le gusta mucho hablar de eso, José Luis Moreno, el tema de la tierra rara, antes de meternos a evaluar el comentar, ¿verdad? El discurso del presidente. China tiene el 36% de la tierra rara en el mundo, 44 millones de toneladas. Ya ustedes saben lo que le interesa en este caso a los países desarrollados controlar eso. Vietnam tiene el 18%, Brasil el 17%, Rusia tiene el 10%, la India el 6%, Estados Unidos apenas tiene el 1.5% y Canadá y otros países como que están también en situaciones muy delicadas, tienen apenas el 1%. Pero donde está, hay 2 fuentes o 3 de guerras entre países en la búsqueda del dominio de eso, que es
el tema del control del agua, cuando lleguemos a esa situación, el tema de la tierra rara y el tema de el liderazgo geopolítico, dentro de 30 o 40 años, ¿quién lo va a tener? ¿Qué le parece eso? Que usted no se fue muy lejos cuando usted mencionó a todos esos negociantes, empresarios que están detrás de todo lo que tiene que ver con esto. Porque una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención del tema del conflicto entre Trump y Zelensky fue el hecho de que Trump no dio a entender que su principal razón para involucrarse era la paz, era evitar la Tercera Guerra Mundial. No lo dio a entender. Lo que él dio a entender, y lo dijo muy claro, era que su principal razón era obtener esos beneficios de Ucrania. O sea, que el mismo conflicto que ha ocasionado que Rusia y Ucrania estén como estén, Trump se está metiendo en eso también. O sea, él le dijo, yo lo que quiero es esto, tú tienes que pagar lo que se te ha dado a ti por ayudar. O sea, no es un beneficio, no es una 300.000 millones de dólares. 350.000 millones de dólares y tú la tienes que pagar con eso que tú tienes. Eso que yo, lo que yo quiero. O sea, sabemos detrás de qué está Trump, pero sobre todo, ya Zelensky sabe detrás de qué está Trump. ¿Por qué? Porque ya se lo dijo. Entonces, cuando usted me dice a mí, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Yo voy a ceder? No voy a ceder. Bueno, ahí que está la cosa. Pero vamos a entrar con José Luis. José Luis, discúlpame que no te hemos dejado tanto tiempo ahí sin hablar. Ahora todo el tiempo del programa te corresponde como parte de un cuarto elenco, ¿verdad? De este programa, y que no es la primera vez que viene, no hay para qué presentarlo porque ya en otra vez se lo hemos presentado. Él es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor meritísimo y una larga experiencia en el sector eléctrico, pero tiene un desarrollo amplio en su cultura que puede involucrarse y tocar distintos temas. José Luis, ¿qué te pareció el discurso del señor presidente de la República, Luis Abinader Corona? Bueno, fue un discurso optimista, yo diría, o sea, en diferentes temas, incluyendo la parte de energía, ¿no? O sea, evidentemente destacó las partes que son positivas, o sea, y algunos de los principales problemas del sector no los tocó, pero evidentemente que a la población en cierta medida lo que le interesa es que se le suministre energía. A veces se le olvida que hay que pagarla, o sea, pero en términos generales, en la parte de energía, lo encontramos que fue positivo. O sea, no, de lo que se dijo ahí, la mayor parte de las cosas son realizables. O sea, también está un aspecto que no se trató tanto, que es el acuerdo que hay con Guyana. No. ¿No puedo comentar un poquito de eso, José Luis? Sí, porque ese es un tema muy interesante en cuanto a lo que es la seguridad de suministro de combustible a futuro. Y realmente ya para lo que es el nivel de desarrollo que tiene la República Dominicana, siendo una nación pequeña, tiene que pensar un poquito más allá de sus fronteras, o sea, para hacer ese tipo de alianzas. O sea, que se puede criticar, pero sin embargo es parte de lo que entendemos que es la manera de asegurar un suministro de combustibles fósiles mientras se usen adecuado, pero también hay otros temas con lo que son las inversiones que se pueden hacer para asegurar eso. Eso no se mencionó, pero es un aspecto importante de las cosas que se han hecho en los últimos 2 años. O sea, y el tema de la posibilidad tal vez de que, dependiendo de ese desarrollo, se pueda instalar una segunda refinería en la zona norte. Eso es una información que genera muy buena expectativa. Entonces, ¿verdad? Pero también el tema es que se asegure que, por ejemplo, la planta, una de las primeras de las plantas que están en la zona de Manzanillo, entre en la primera mitad de año, es positivo. Evidentemente que para eso se requiere que haya un suministro de gas confiable, que es la parte única que podría no estar.
pero realmente en lo que es el avance de esa obra, en la parte física, todo indica que va a estar entre mayo y junio, ya en condiciones de poder operar. También se mencionó una planta en lo que es Coyentis, que vendría a ser 4 Sí. de 140 megavatios, y SIVA, que en el caso de SIVA lo que se piensa completar es algunos ciclos combinados. Eso en cuanto a térmica. Después con renovables sí que tiene muchos proyectos sobre la mesa que se van a terminar este año, pero para que se puedan hacer efectivas tiene que haber almacenamiento de energía, y eso es lo que está un poco atrasado, porque desde hace ya más o menos un año se sabe que hay que exigir ese almacenamiento de energía para los nuevos proyectos fotovoltaicos, y que además de eso se requieren alrededor de 300 megavatios de almacenamiento en la parte de lo que es transmisión, o sea, uno en la zona sur, otro en la zona norte y otro en la zona este. En la zona sur se ha hablado siempre de la subestación del 15A, en la zona este en Cabreto, y en la zona norte se habla de Navarrete, en algunos casos se ha hablado incluso del Naranjo, pero más parece ser más factible en Navarrete, la subestación de Navarrete, para estabilizar lo que es la frecuencia del sistema con la inyección de fotovoltaica, que ahora hay relativos problemas que no se presentaban hace un año, porque en el último meses del año pasado entraron cerca de 400 y pico de megavatios de fotovoltaica fundamentalmente, y ya el nivel de fotovoltaica llega aproximadamente a 1100 megavatios instalados. La producción generalmente anda ya en algunos momentos por 930 megavatios alguna hora del día. No es que sea todo el día, ni tampoco que vaya a ser en términos de energía la mayor parte, sino cuando se habla, incluso se habló en el momento del discurso que se llegó a un 50%, realmente estuvo cerca de ahí en alguna hora de febrero, en algunas horas de febrero, algunos días, pero eso es en cuanto a potencia, o sea, no es en cuanto a energía. Pero la meta para este año era llegar a un 25% de cobertura con renovable en términos de energía. Va a quedar un poco por abajo de ese valor. Lo que sí, y no es solo el presidente actual, sino otros presidentes también, no se han enfocado en un tema de lo que yo les llamo parte de la esencia de la economía política de todo el sistema energético, el tema de que tú siempre has hablado de ese tema, que tiene que ver con la forma en cómo se distribuyen los ingresos, los beneficios, y quiénes son los grandes ganadores. Y entonces cómo al ser estos los grandes ganadores, al final entonces también le presenta un problema también a la eficiencia, no técnica, sino la eficiencia económica. La eficiencia técnica la manejan allá ustedes. Sí, generalmente lo que se le ha echado siempre la culpa de todo al sector de la distribución, e incluso hasta que la energía esté cara, o sea, que el costo de la energía. Lo que siempre hemos dicho es que en lo que es el esquema de tarifa, hay una parte que es el costo de abastecimiento, que es lo que el precio a que le venden los generadores a la empresa distribuidora, y después está lo que es el valor agregado de distribución, que es lo que se pone por encima de eso para el manejo de la empresa distribuidora, que no todo va a la empresa distribuidora, porque hay un porcentaje que va a los ayuntamientos y hay otro porcentaje que va a los organismos reguladores. O sea que realmente lo que le viene quedando a la empresa distribuidora es aproximadamente como un 24% de los ingresos de eso que se factura. El 72% va a las empresas de generación, o sea que simplemente lo cobra las empresas distribuidoras, pero tiene que pagárselo a los generadores, que no tienen que hacer mucho esfuerzo por cobrar, como sí lo tienen que hacer las empresas distribuidoras. Pero en la situación actual, ese es un problema muy serio, porque como aumentó el costo de abastecimiento y no se pudo aumentar la tarifa, que se dejó congelada desde el segundo trimestre del 2022, entonces ya ese porcentaje de lo que tienen que pagarse a las empresas de generación va de un 85 a un 91%, Dios dependiendo mío. de la empresa distribuidora
de qué se trate, va de ese porcentaje, lo menos, es un 85%, y hay una que llega hasta un 91%. O sea que lo que le queda realmente a la empresa distribuidora es muy pocos recursos para poder hacer las inversiones que se requieren y mantener la operación incluso de las redes. De ahí que siempre hay un déficit. O sea, el déficit comienza a veces por el tema tarifario, después está la energía que se suministra y no se cobra, que es el segundo gran renglón de lo que es el déficit, que eso representa más o menos 800 millones de dólares al año. El tema de tarifas son cerca de 500 y a veces un poco más, dependiendo. O sea que entre esos dos renglones ya tenemos casi... Tú sabes que yo creo, José Luis... Y eso hay que discutirlo bien. Sí, porque totalmente. La mayoría de las personas desconoce que eso es así. Sí, yo creo que hay que enfrentar la situación de ese vínculo generación hasta la distribución ¿verdad? Final con el carácter debido. ¿Por qué? Sabemos que los actores económicos y beneficiarios que están en la generación no son los mismos que están en la distribución, ni tampoco en la transmisión, ninguna de las partes, ¿verdad? Sí. Son empresarios muy poderosos los que están en la generación. Y es el Estado con una parte de los empresarios que está en la distribución, ¿verdad? Así es. Entonces, si no se enfrenta a esos empresarios poderosos para que bajen, para que ese margen lo bajen, al final va el Estado a seguir perdiendo, teniendo que transferir muchos subsidios que se pagan con impuestos a el sector distribuidor, y al mismo tiempo la población aún así recibiendo una energía cara. O no sé si cara, porque tú tienes más experiencia que yo, José Luis, si la energía es cara o no es cara. Que realmente como la componente de costo principal es la generación, si eso está abultado, evidentemente hay una presión a un aumento de tarifa que si no se da, entonces produce el déficit. La parte ya de gestión de la sede es otro tema, pero ese tema es el que más pesa con relación a lo que es el déficit. Por lo siguiente, o sea, si usted tiene una cantidad de energía que suministra y no cobra, o sea, por lo que fuere, ese valor de la parte suministrada que no cobra, mientras más caro es el costo de abastecimiento, mayor es. Entonces, de hecho, se pueden hacer unos ejercicios y ver cómo funciona este tema, de cómo esos 800 millones, si reduce el costo de abastecimiento a lo que debiera ser, que podría ser que en vez de 14, en promedio estuviese por cerca de 10 o de 11 centavos de dólar el kilovatio hora, entonces eso puede bajar de 800 a 500 y algo. O sea, nada más que por el tema del costo de abastecimiento. Y lo mismo sucede con el déficit de la aplicación de la tarifa, que de los 500 o 400 y pico de millones podría bajar a 300, 200 y algo. O sea, que evidentemente que influye mucho esa parte. Que si vamos a tener, incluso estamos hablando de un desarrollo industrial, porque se está hablando de semiconductores y una serie de aspectos tecnológicos de desarrollo a nivel nacional, si eso no se controla, el tema de ese costo de abastecimiento, pues nunca vamos a tener energía a precios competitivos. No, ¿verdad? No. Pero además, y yo sigo enfatizando en el tema de los beneficiarios, y esto en el capitalismo es clave, o sea, de por qué algunos son más ricos y otros son más pobres. Una de las formas, una de las expresiones más específicas donde esto se ve tan claro es justamente en la producción, en la generación y distribución, ¿verdad? En generación, transmisión y distribución de energía y consumo de energía. Y sobre todo, cuando también quien tienen el poder de decisión, de tomar decisiones, son personas que tienen inversiones en la generación, muchas veces, en la distribución, depende, ¿verdad? Sí, pero bueno, en este caso realmente no hay duda que en la generación es que está el negocio.
en la generación. Pero Gran negocio de la cuando tú miras generación. los principales accionistas de las empresas que generan, Ya. lo ven entonces también metido en el Estado, algunos de ellos. Sí, bueno, eso siempre ha habido ahí como una especie De alianza. Sí, y como le dice el gema de los intereses, siempre ha estado muy ligado una cosa con la otra, pero lo cierto es que la única manera que usted tiene para poder conseguir unos precios adecuados en la parte de generación, haciendo licitaciones, Sí. poniendo a competir a los que están haciendo las ofertas para la venta de energía, y eso casi no se ha hecho. O sea, No. realmente nosotros estamos hablando de que tenemos un mercado eléctrico, pero es un mercado deficiente porque realmente no hay competencia a la hora de hacer las ofertas de generación, y en eso es que hay que trabajar. O sea, de hecho, cada vez que me preguntan sobre ese tema, yo les recomiendo a los que me preguntan, incluso del mismo sector gobierno, abran licitaciones no solamente para la energía térmica convencional, sino también para las renovables, porque hasta ahora las renovables han sido ven y pon. O sea, el mismo que tiene el proyecto dice dónde se instala, porque ahí que yo tengo esa tierra disponible y demás, pero no se han estado instalando tal vez donde deben, ni distribuyendo adecuadamente, y no se han hecho licitaciones. Sí, Simplemente lo que se hace es como una especie de discusión sobre un precio, tratando de que tienda hacia la baja, pero realmente no hay licitaciones. Sí. Todos esos 1100 megavatios que tenemos ahora mismo instalados y los que están viniendo por ahí, ninguno se hicieron mediante licitación en la parte de renovables. En la parte de energía, bueno, hay que ver porque las licitaciones, para que sean efectivas, por lo menos deben de haber más de 2 ofertas, ¿verdad? O Sí. 3, y a veces nada más que ha habido hasta una. Y ya se validan por el tema de la necesidad. Lo que hemos siempre recomendado es que se efectúen licitaciones a futuro, Sí. de por lo menos con una diferencia de 5 años para cubrir la necesidad. O sea que la energía que se necesita en el 2030 y 2031 habría que estarla licitando ahora en el 2025, y la que necesitábamos para el 2025 debió licitarse en el 2020 o 19. O sea, entonces siempre vamos como atrás. Ha habido también, o sea, un crecimiento de la demanda muy grande, y eso también presiona al tema de la generación. De hecho, ahora mismo tenemos una capacidad de generación que nos permite suplir el 100% de la demanda, pero con muy poco margen de reserva. Por lo tanto, si hay una planta importante que sale del sistema, ya puede comenzar a haber cierto tipo de dificultad a algunas horas del día de una energía no suministrada por falta de generación, y no nada más que por problemas técnicos de sobrecargas o de Sí. disparos de circuitos y demás, que hoy en día la mayoría se producen por esas razones. Hubo un ruido a principios de este año con una gestión programada de la demanda, que era un tema olvidado Sí. desde la década anterior, y que desde que nos dimos cuenta que eso estaba sucediendo, se lo comentamos y se lo advertimos al Consejo Unificado de que era una mala medida, porque se estaban dando también algunos cortes para dar mantenimiento a sus estaciones y redes, pero que si se comenzaban a dar gestión programada de la demanda, que simplemente es un corte por asuntos económicos para Sí. los circuitos tipo D, que son los que tienen niveles de pérdida por encima del 40% en energía y cobranza por debajo del 60%, entonces todos los otros apagones se le iban a achacar a eso, y que no se debía hacer eso. Pero bueno, al final parece que se entendió y que se debe proceder de otra manera para tratar de que en esos circuitos la gente pague la energía, porque pagan otros temas. Parece ser que lo único que no pueden pagar, o lo único que no se quiere pagar, que es otra cosa, es la energía. Y eso es algo que debemos también tratar de educar a la población, de que la energía tiene que pagarse. Hoy en día, o sea, cuando digo hoy en día, ya en febrero, pues la situación cambió de manera radical, y solamente hay cortes por problemas técnicos
en circuito y también en la parte de esto de los mantenimientos que se dan. Sí, antes de darle el paso a los muchachos, a Dicla y a los muchachos, porque yo soy más viejo que ellos, y a Luis, será una exageración mía, además porque no está el planteamiento en esos niveles, esperar en el discurso del presidente algo que te va a plantear. Por eso lo voy a plantear no porque yo lo tenía como expectativa ni tampoco es como una crítica al gobierno, jamás. No se trata de eso. Yo lo que quiero es que esta visión que se tiene de alguna manera desde el instituto, por aquí también llegue a la sociedad, como ellos lo hacen llegar por otra vía. Sabemos que el sistema energético dominicano, por la entrada, es abierto, pero por la salida es cerrado. Me explico. Estoy hablando de fronteras. Sí, porque las materias primas, una gran parte de la materia prima la tenemos que importar. Pero nosotros no somos exportadores de energía a los niveles que podamos lograrlo, alcanzarlos. Y también se habla de una visión de interconexión internacional. Me gustaría un poquito que José Luis comente esa visión que está en el instituto, que favorece y sería muy útil para la República Dominicana, tanto no solo en la disponibilidad de la oferta, sino también en el tema de la estabilidad. Y recordando que una cosa, y José Luis siempre lo ha planteado con mucha claridad, la razón de la programación de la demanda, que no se debe a que no existan suficiente generación en el país, sino que tiene que ver temas más financieros. Vamos a escuchar a José Luis y después ya le pasamos a Luisa y a Luis. Digo, a Dicla y a Luis, perdón. Desde que se comenzó a hacer la planificación de una transición energética, que no teníamos ninguna, sí. Entonces se comenzó simplemente a favorecer que se instalara energía renovable, pero para que sea una transición tiene que verse de manera global todo lo que es el sistema, no solamente la instalación de energía renovable. Nosotros advertimos que para eso hacía falta almacenamiento de energía y por eso lo primero que hicimos es determinar incluso cuánto almacenamiento de energía por quinquenios se necesitaba, o sea, 2025, 2030, 2035, que se había olvidado en esa expansión con energías renovables y que en una primera etapa teníamos que ponerle caso a la interconexión, una interconexión con, en el caso específico de Florida, porque era la interconexión que nos podía permitir tener suficiente suministro de energía a un precio competitivo a través de esa interconexión y ser la reserva de las renovables de noche. O sea, evidentemente, o sea, entonces eso era el planteamiento. Una empresa de ese tipo, en cuanto a lo que es ejecución de obra física, toma unos 3 años, pero la planificación toma otros 3, ya que por eso era que había que comenzar en el 2022 o el 2021 a hacer esa planificación para que en el 2027 o 2028 estuviese lista. Bien, eso se planteó a las diferentes autoridades y en principio se lo encontraron muy atractivo. Después hubo como una especie de, que era una situación, era un proyecto complejo, o sea, y entonces todavía estamos luchando para que se incluya eso en el plan de expansión que hace la Comisión Nacional de Energía, que ahora presentó otro que va del 2024 hasta el 2038, que habían presentado uno del 2030, del 2022 hasta el 36, y justamente para esa fecha de 2022 nosotros habíamos presentado el 2022-2060, que aunque parezca un asunto muy a futuro, realmente si vamos a hacer una transición, ese es el tiempo que se toma. Sí. No hay otro tiempo, o sea, lo demás es utopía. Entonces, pero hay que planificarlo bien y saber qué se va a hacer. Para que no se tome más, ¿verdad? En cada momento para que no estemos desviándonos de la atención. Entonces ahora, por eso tenemos ahora mucha fotovoltaica y unos tremendos problemas para poder regular la frecuencia del sistema, entonces están produciendo cortes por baja frecuencia, sí. O sea, y una serie de dificultades para mantener la frecuencia en 60 Hz, que es lo normal, aunque siempre va a estar variando, varía de 60.10 a 59.9, pero no de 60.5 a 58.9 y cosas así, que entonces produce una gran disturbio en lo que es la parte operacional, sin que se entre la generación
nueva que está ahí. Después se habla de la interconexión con Puerto Rico, que hasta donde hemos podido apreciar es interesante tener una interconexión con Puerto Rico, pero hasta ahora, fundamentalmente, la interconexión de Puerto Rico lo que se plantea es enviar energía hacia allá de un sistema de generación que se va a instalar aquí, pero que hasta donde está planteado inicialmente, no es que no se cambie, era simplemente enviar energía, no estaba estar interconectado con la red nacional. En ese sentido hay que discutir un poco más ese tema, y al igual que se hizo en Puerto Rico, vistas públicas para tratar ese tema, que de todas maneras, como se vea, le va a convenir a Puerto Rico, debemos también nosotros tener aquí vistas públicas y discutir ese tema, o sea, para darle la aprobación, porque entre otras cosas, tienen que cumplir con todos los requisitos de la República Dominicana en términos ambientales y en términos eléctricos y demás, o sea, y suministro de combustible y todo eso, porque no vaya a ser que el combustible que use esta planta después vaya a ser más barato que el que use la planta de nosotros, que el más barato se vaya hacia esa. Entonces eso hay que discutirlo bien, el tema ese, pero el plantear la interconexión primera era con Florida. La de Puerto Rico tiene interés porque en las Antillas Menores hay mucho potencial para la geotermia, que tiene un precio competitivo. Esas islas pequeñas no tienen suficiente demanda y la única manera que le hace rentable la explotación es si se interconectan entre ellas, suministran a Puerto Rico y nos puedan también suministrar a nosotros. O sea que ese es un proyecto que se presentó como un proyecto de tesis de doctorado de un colega con el que nosotros tenemos muy buenas relaciones y que nos pareció muy interesante que él estuviese desarrollando ese proyecto, porque es complementario al que nosotros estábamos viendo con la interconexión con Florida. Uno no es excluyente del otro, pero los dos combinados sí es la solución, o sea, más adecuada en esta etapa. El almacenamiento de energía que se ha visto fundamentalmente es con baterías eléctricas, y no se crean que poner una batería como la que tienen los inversores, ¿no? Eso es un sistema que tiene unos inversores, unos cargadores y que más o menos y un sistema de control que maneja el almacenamiento y la entrega de la energía, y hay dos tramos en ese almacenamiento, uno que es para cubrir las fluctuaciones durante el día por la nubosidad y otro que es para cubrir el principio del día y el final del día, que no hay producción fotovoltaica. Nos estamos refiriendo básicamente a lo que se instalan en sistemas fotovoltaicos y después en la noche. Para los de larga duración, nosotros lo que recomendábamos en una primera etapa era hidrobombeo, por las características que tenemos en la República Dominicana de diferencia de nivel por orografía de la República, y eso nos permitía tener depósitos de almacenamiento de agua en altura, y de noche, de día usábamos la fotovoltaica para elevar esa cantidad de agua, y de noche entonces turbinábamos esa cantidad de agua hasta donde se pudiera. Eje Hidro hizo una evaluación de ese potencial y creo que determinó que había 65 o 70 puntos que potencialmente eran rentables hacer eso y eran viables, pero realmente no se ha hecho todavía la programación de que eso es parte del plan de expansión de la transición. Simplemente está planteado, pero no hay el que hace esa evaluación siempre es la Comisión Nacional de Energía, y no ha hecho eso. O sea, lo tiene Eje Hidro, evidentemente que sí, y lo hemos en algún momento conversado sobre ese tema, la importancia que tiene. Lo que se está instalando, o lo que se ha recomendado, son el tema de las baterías eléctricas, y las baterías eléctricas tienen una vida útil, no se fabrican en el país, mientras que el hidrobombeo, aunque hay componentes que no se fabrican en el país, sí tiene mucho valor agregado local, comparado con el otro tipo de almacenamiento. Eso es sumamente interesante, eso que usted menciona, porque realmente son como algunas de las respuestas que quizás uno puede esperar, ¿verdad? Y bueno, nos quedan 5 minutitos. Ya. Yo creo que Luis también tiene una pregunta que quiere abordar. Sí, mucha polémica trajo este discurso, muchos encontronazos, muchas opiniones diferentes, tanto de la oposición como del mismo partido. Y una de las cosas que me llamaron la atención fue, bueno, dos.
la meta de 14 millones de visitantes para el sector turismo, que nos interesa bastante de aquí al 2028. Y la otra fue la declaración de las bandas terroristas en Haití. Sobre todo esta última, que usted nos puede abundar. Bueno, sobre parece eso. que eso es parte de una corriente, porque acuérdense que también en el caso de Donald Trump en Estados Unidos hizo lo mismo con las mexicanas. De hecho, evidentemente que son terroristas, no de otra manera. Igual que no hay que tenerle miedo a decir que los que vienen se cruzan por la frontera sin ningún tipo de papel y demás son ilegales. O sea, y no hay por qué ruborizarse por decir que son ilegales, o sea, porque evidentemente lo son. O sea, ya llegará un momento en que la humanidad alcance otro nivel y todo el mundo pueda pasar de un país a otro sin ningún tipo de restricciones. Nosotros aspiramos que algún día la humanidad sea eso, una sola humanidad, pero mientras tanto hay que cumplir con una serie de requisitos para poder pasar de un país a otro. Mientras más incremente el turismo, mayor va a incrementar la demanda eléctrica también. O sea que hay que contemplar eso. Y si vamos a explotar tierras raras o hacer el desarrollo de semiconductores todavía más, nosotros hicimos un escenario de industrialización moderada que nos estamos quedando cortos. O sea, por eso lo vamos también a reevaluar ahora en el 2025, dejando como fecha también final el 2060 para cubrir todas esas nuevas cosas. Excelente. Sí, porque con relación a eso que mencionó Luis, a mí me llamó mucho la atención también el tema de la parte de la declaración de terrorismo. Ajá. Porque aunque sabemos que ya otros presidentes lo han hecho, pero sabemos que no es realmente la función del presidente llamar a un decreto por esa vía, por un decreto, porque eso debe de ser una convención bilateral. Sí. Y eso como que la cuestionante que hay ahora mismo. Lo que pasa es que los acuerdos bilaterales siempre Haití los ha violado, no somos nosotros que lo hemos violado, y eso sí los dominicanos debemos estar conscientes de ello, porque hay que hablar las cosas como son. O sea, la República Dominicana ha hecho todo tipo de convenios con Haití, y el que siempre ha violado los convenios es Haití, y no tiene ninguna responsabilidad con sus ciudadanos, ni las élites haitianas tampoco. Entonces, evidentemente que de alguna manera va a haber que actuar ya, o sea, de ser reactivos, porque siempre los dominicanos hemos sido reactivos, a ser proactivos con el tema haitiano. Sí, no, es lamentable la situación de Haití realmente, pero también más que eso yo entiendo que para mitigar esa masiva que llegan los haitianos de forma irregular, se sabe que hay una mafia ahí que hay que darle prioridad a eso también. Pero el tráfico de personas es una mafia a nivel mundial. Sí, internacional. Pero darle un poquito más de prioridad, porque a veces se han visto videos que por 2.000 pesos te dejan entrar. Sí, sí. O sea, pues esos 2.000 pesos eso no es dinero para una persona normal. Ya. O sea que si es en otro país, la suma es bastante alta, digamos 10.000 euros, por ejemplo, en Europa. Sí, pero que el tráfico ese de personas existe, por ejemplo, en América, y existe también en Europa. Sí. Existe en todas partes. Hay algunas regiones del mundo donde los gobiernos de esos países son mucho más rígidos y por lo tanto nadie se atreve a cruzar la frontera por las consecuencias que tienen, que cruzan. Claro. Sí. Bueno, ya finalmente, porque apenas tenemos 1 minuto y medio para terminar, bueno, el presidente habló de duplicar el PIB en la próxima década. Para eso existen modelos para proyectarlo y saber que en los próximos 10 años se puede alcanzar. Y bueno, contento con todo esto, el ingreso per cápita a $15,000, expandir la clase media 50%, convertir el país en un hub. Hay que cambiar la calidad del empleo. Sí, la calidad del empleo, hay que pensar. El mismo tipo de empleo no vamos Sí, convertir el país en un hub de inversión extranjera, ser un referente de seguridad y transparencia y seguir trabajando eso. Mejorar el índice de transparencia internacional, que lo hemos ido mejorando. Y ser un modelo de desarrollo social inclusivo. Pero también lo que hay que tener mucho cuidado es con la forma en cómo actuamos en el tema geopolítico y en el comercio internacional, porque yo soy de los que digo que inclinarse hacia un interés en un país como el nuestro no es conveniente.
De modo que desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Les doy las gracias a José Luis y bienvenida a mis hermanos, compañeros aquí en el programa. Arábicos. Arábicos, y que hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Feliz sábado.